Hola a todos. Antes de comenzar esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor y la traición, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Alguna vez confiaste en alguien que no lo merecía? Cuéntanos tu experiencia abajo. Ahora sí, vamos con la historia de Lucía. El espejo del baño reflejaba a una mujer que Lucía Morales ya no reconocía del todo. 32 años, cabello rubio que caía como seda sobre sus hombros, ojos verdes que alguna vez brillaron con ilusión y ahora solo mostraban un cansancio que maquillaje alguno podía ocultar. Se ajustó el vestido negro, el mismo que Javier le había regalado en su aniversario, y una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Qué irónico. El vestido para celebrar su amor ahora lo usaba para asistir a una cena donde fingiría que todo estaba bien. Madrid despertaba con su habitual sinfonía de bocinas y risas en las terrazas. Era viernes por la tarde y Lucía caminaba por la Gran Vía con una elegancia natural que hacía girar cabezas. Trabajaba como curadora de arte en una galería prestigiosa del barrio de Salamanca, un puesto que había conseguido después de años de esfuerzo. Su vida, al menos en apariencia, era perfecta. Apartamento en Chamberí, carrera exitosa y un esposo que según todos era un partidazo. Javier Ruiz. Solo pensar en él hacía que su estómago se revolviera con una mezcla extraña de amor y algo más oscuro que aún no quería nombrar. Lo había conocido 5 años atrás en una exposición de fotografía contemporánea. Él era fotógrafo, o eso decía, aunque Lucía rara vez había visto evidencia concreta de su trabajo. Alto, de piel oscura, que contrastaba hermosamente con sus ojos color miel, sonrisa devastadora y esa forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Lucía había caído rendida ante él como una adolescente, y en retrospectiva esa había sido su primera señal de alarma que eligió ignorar. Los primeros 2 años fueron de cuento de hadas. Javier la llenaba de detalles, flores sin razón aparente, notas de amor en su bolso, escapadas sorpresa a Toledo o Segovia. Lucía creía haber encontrado a su alma gemela. Se casaron en una ceremonia íntima en el Retiro, rodeados solo de amigos cercanos. Entre esos amigos estaba Camila Herrera, la mejor amiga de Lucía desde la universidad. Camila, con su risa contagiosa y su aparente lealtad inquebrantable, había estado en cada momento importante de la vida de Lucía. Fue dama de honor en su boda, lloró de emoción cuando intercambiaron votos y abrazó a Javier como si fuera su propio hermano. Pero algo cambió después de la boda. Sutilmente al principio, como cuando una fruta comienza a pudrirse desde adentro. Javier empezó a llegar tarde, siempre con excusas elaboradas. El tráfico estaba imposible, cariño. Tuve que ayudar a un amigo con una mudanza. La sesión de fotos se extendió más de lo previsto. Y la más recurrente, las misteriosas guardias nocturnas en un proyecto que nunca terminaba de explicar del todo. Lucía, ciega de amor o quizás de miedo a enfrentar la verdad, aceptaba cada explicación sin cuestionarla demasiado. Después de todo, la confianza era la base de cualquier matrimonio, ¿no? Eso le decía su madre. Eso le habían enseñado las telenovelas que secretamente veía los domingos por la tarde. Eso prometían los libros de autoayuda que llenaban su mesita de noche. ¿Cuántas veces justificamos lo injustificable solo porque amar duele menos que dudar? Era un jueves por la noche cuando Lucía decidió preparar una cena especial. Quería reconquistar a Javier, reavivar esa chispa que sentía apagándose lentamente entre ellos. Compró ingredientes en el mercado de San Miguel, eligió un vino tinto de La Rioja que sabía que a él le encantaba, y pasó horas en la cocina preparando su plato favorito, cordero asado con patatas panaderas. La mesa estaba perfecta, velas aromáticas creaban una atmósfera íntima, y ella se había puesto ese vestido azul marino que Javier siempre decía que la hacía lucir como una diosa. 7 de la noche. Ninguna señal de Javier. 8 de la noche. El cordero empezaba a enfriarse. 9 de la noche. Lucía apagó las velas. 10 de la noche. Marcó su número por 15ª vez. Buzón de voz. A las 11, cuando ya había guardado toda la comida en recipientes de plástico con movimientos mecánicos, su teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Perdón, mi amor, surgió algo urgente en el trabajo. No me esperes despierta. Te amo. Lucía sintió como algo se quebraba dentro de ella. No era la primera vez, ni siquiera la 10ª, pero esa noche algo fue diferente. Tal vez fue el esfuerzo desperdiciado, o tal vez fue esa vocecita que llevaba meses intentando hacerse escuchar y que finalmente gritó lo suficientemente fuerte. Esto no es normal.
Se sirvió una copa de vino, luego otra y otra más. El alcohol no ahogaba sus dudas, solo las hacía más ruidosas. Tomó su laptop casi por inercia y abrió Instagram. El perfil de Javier mostraba su última publicación, una foto artística de las luces de Madrid desde algún edificio alto, tomada hace 3 horas. El pie de foto decía, la ciudad nunca duerme, y yo tampoco. 52 me gusta, entre ellos el corazón de Camila. Algo en eso la incomodó, aunque no podría explicar exactamente qué. Camila siempre daba like a las publicaciones de Javier. Eran amigos, ¿no? Lucía sacudió la cabeza, intentando alejar pensamientos que empezaban a tomar forma. Estaba siendo paranoica. El vino la estaba volviendo loca. Pero entonces vio los comentarios. Camila había escrito, «Qué vista tan espectacular. Deberías llevarme algún día a ese lugar secreto tuyo». Javier respondió, «Cuando quieras. Ya sabes que para ti siempre hay tiempo». Lucía leyó y releyó ese intercambio. Palabras perfectamente inocentes que sin embargo destilaban una familiaridad que la hacía sentir incómoda. ¿Desde cuándo tenían Javier y Camila ese tipo de complicidad? ¿Por qué nunca había notado antes esa cercanía? La madrugada la encontró despierta, navegando obsesivamente por las redes sociales de ambos. Y ahí estaban, migas de pan que conducían a un bosque oscuro que Lucía no estaba segura de querer explorar. Fotos de Camila en lugares que Lucía reconocía como favoritos de Javier. Comentarios cómplices. Stories donde aparecían en el mismo evento, aunque siempre en tomas separadas como si cuidadosamente evitaran aparecer juntos. Cuando Javier finalmente llegó a las 3 de la madrugada, Lucía fingía dormir. Lo escuchó moverse sigilosamente por el apartamento, ducharse, porque se duchaba a las 3 de la mañana si venía del trabajo, y finalmente meterse en la cama con cuidado de no despertarla. El perfume de él era diferente. No era su colonia habitual, era algo más dulce, más femenino. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Lucía se convirtió en detective de su propia vida, buscando evidencias de algo que su corazón ya sabía, pero que su mente se negaba a aceptar. Revisaba los recibos de las tarjetas de crédito, cenas en restaurantes a los que nunca la llevaba, flores que ella nunca recibió, cargos en hoteles cuando supuestamente estaba en sesiones fotográficas. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas mentiras pequeñas forman una gran traición? El punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Lucía había salido temprano de la galería porque tenía migraña, algo cada vez más frecuente desde que su matrimonio se había convertido en un campo minado de sospechas. Decidió pasar por la farmacia antes de ir a casa, y fue entonces cuando lo vio. El coche de Javier, ese Seat León gris que él adoraba, estaba estacionado frente a un edificio en Malasaña. Lucía reconoció la dirección inmediatamente. Era el apartamento de Camila. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Tenía que haber una explicación lógica. Quizás Camila necesitaba ayuda con algo. Quizás era una visita inocente entre amigos. Quizás... Pero entonces vio la escena que destruiría para siempre su capacidad de creer en quizás. Javier salía del edificio. No estaba solo. Camila lo acompañaba, riendo de algo que él acababa de decir. Llevaba puesta una blusa que Lucía reconoció porque la habían comprado juntas en Zara el mes pasado. Para una ocasión especial, había dicho Camila. La mano de Javier descansaba en la cintura de Camila con una familiaridad que no dejaba espacio para dudas. No era el toque casual de un amigo, era la caricia de alguien que conoce ese cuerpo íntimamente. Y entonces lo hizo. Javier besó a Camila. No fue un beso rápido de despedida. Fue lento, profundo, lleno de una intimidad que solo viene de la repetición, de la costumbre, de algo que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Lucía sintió que el mundo se detenía. El ruido de Madrid se convirtió en un zumbido sordo. Las personas pasaban a su lado como sombras borrosas. Solo podía ver esa escena, reproduciéndose una y otra vez en su mente como una película de terror de la que no podía escapar. No supo cuánto tiempo estuvo ahí parada. Podría haber sido un minuto o una hora. Solo recuperó la conciencia cuando una señora mayor le tocó el hombro preguntándole si se encontraba bien. Lucía sintió automáticamente, articuló un sí, gracias, que no sentía, y caminó. No hacia su casa, no hacia ningún lugar en particular. Solo caminó. Sus piernas la llevaron al retiro, a ese mismo banco donde Javier le había propuesto matrimonio. Se sentó ahí mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que le parecieron obscenamente hermosos para un día como ese.
Las lágrimas no llegaban, esperaba sollozar, desmoronarse, gritar quizás, pero lo único que sentía era un vacío frío que se expandía desde su pecho hacia cada rincón de su cuerpo. Había sido una idiota. Todas las señales estaban ahí, clarísimas como letreros de neón, y ella había elegido cerrar los ojos porque la verdad dolía demasiado. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Meses, años. ¿Había comenzado antes o después de la boda? Cada pregunta era un cuchillo nuevo clavándose en su dignidad. Y Camila, su mejor amiga, la persona que había estado ahí en cada ruptura anterior, secándole las lágrimas, jurándole que algún día encontraría al hombre perfecto. La misma que había organizado su despedida de soltera, que había dado un discurso emotivo en su boda sobre la importancia de la amistad verdadera. ¿Cómo podía alguien ser tan vil? ¿Cómo podía mirarte a los ojos, abrazarte, llamarte hermana mientras te apuñalaba por la espalda? La traición de Javier dolía, por supuesto que sí, pero la de Camila era diferente. Era un tipo de dolor que Lucía no tenía palabras para describir, como si le hubieran arrancado un pedazo de su historia, de su identidad. Porque ¿quién era ella si su criterio para juzgar a las personas era tan defectuoso? Si las dos personas en las que más confiaba en el mundo podían traicionarla así, ¿en quién podía confiar? Cuando finalmente regresó a su apartamento, ya era de noche. Javier estaba en el sofá viendo el fútbol como si fuera un martes cualquiera, como si no acabara de destrozar su matrimonio esa misma tarde. Hola, cariño, dijo él sin levantar la vista del televisor. ¿Cómo estuvo tu día? Lucía lo miró, realmente lo miró, y por primera vez en 5 años vio a un extraño, un hombre guapo, encantador en superficie, pero vacío, un mentiroso profesional que había hecho del engaño un arte. Normal, respondió ella, sorprendida por lo calmada que sonaba su voz. El tuyo, ¿qué tal? Aburrido, ya sabes, lo de siempre. Lo de siempre. Esas tres palabras contenían tantas mentiras que Lucía casi se rió, pero no lo hizo. No iba a darle el gusto de una escena, no todavía. Esa noche, mientras Javier dormía plácidamente a su lado, Lucía tomó una decisión. No iba a confrontarlo en caliente, no iba a regalarle su dolor en bandeja de plata. Primero necesitaba entender la magnitud completa de la situación, necesitaba pruebas y sobre todo necesitaba un plan. Porque si algo le había enseñado su trabajo en el mundo del arte, era que las mejores obras maestras requieren preparación, paciencia y precisión. Y Lucía Morales estaba a punto de crear su obra maestra. Los siguientes días fueron un ejercicio de actuación digno de un premio Goya. Lucía se levantaba cada mañana, besaba a Javier en la mejilla, le preguntaba sobre sus planes y se iba a trabajar como si su mundo no se hubiera desmoronado. Pero por las noches, cuando él salía con sus excusas de siempre, ella trabajaba. Contrató a un investigador privado. No fue difícil encontrar uno. Madrid estaba llena de profesionales discretos y especializados en infidelidades. Se llamaba Rodrigo Beltrán, un hombre de 50 y tantos años con cara de haber visto demasiado de la peor cara de la humanidad. Le mostró las fotos que había tomado con su móvil, le dio las fechas de las ausencias de Javier y le pagó por adelantado. Señora Morales, le dijo Rodrigo con una expresión que mezclaba profesionalismo y lástima. En mi experiencia, cuando alguien viene a verme, ya sabe la verdad, solo necesita confirmación. Tenía razón, pero Lucía necesitaba más que confirmación. Necesitaba cada detalle, cada mentira, cada encuentro, no por masoquismo, sino porque estaba construyendo un caso, no solo para el divorcio, sino para recuperar su dignidad. Rodrigo fue eficiente. En una semana le entregó un sobre Manila que pesaba como plomo en sus manos. Dentro había fotos, registros de mensajes de texto recuperados, Lucía prefirió no preguntar cómo, recibos y una línea de tiempo detallada. La aventura había comenzado hace 2 años. 2 años. Lucía sintió que se ahogaba. Todo ese tiempo, cada te amo de Javier, cada cena familiar con Camila, cada celebración donde los tres reían juntos, todo había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Había más. Javier había usado el dinero de su cuenta conjunta para pagar escapadas de fin de semana con Camila, la misma cuenta donde Lucía Cía depositaba su sueldo religiosamente cada mes. Habían ido a San Sebastián, mientras Javier le decía a Lucía que estaba en una conferencia de fotografía, a Barcelona, supuestamente visitando a un amigo enfermo, incluso a Ibiza el verano pasado, cuando ella había tenido que quedarse trabajando en una exposición importante y él le juró que pasaría el fin de semana en casa descansando. Las fotos eran explícitas.
no pornográficas, pero íntimas de una manera que dolía más que cualquier desnudez. Javier mirando a Camila con esa expresión que Lucía creía reservada solo para ella, sus manos entrelazadas mientras caminaban por la Barceloneta. Un beso al atardecer en la playa de las Canteras. Camila usando un collar que Lucía había ayudado a Javier a elegir, creyendo que era un regalo para su madre. Lucía leyó los mensajes de texto, aunque cada palabra era un veneno que se filtraba en su sistema. La frivolidad con la que hablaban de ella era lo más doloroso. Mi mujer la llamaba Javier, nunca Lucía, como si fuera un objeto, un obstáculo. Camila era peor, tu celadora rubia, la ingenua, una vez incluso pobrecita. Se reían de ella, de su confianza, de su amor, de su estupidez. Hubo un mensaje que Lucía leyó una y otra vez hasta memorizarlo. Javier, a veces me siento culpable. Camila, ¿por qué? Tú no eres feliz con ella, solo sigues ahí por comodidad. Tienes razón, eres tú la que me hace sentir vivo. Entonces déjala de una vez. Podríamos estar juntos de verdad. Pronto, mi amor. Solo necesito tiempo para organizar las cosas. Ese mensaje tenía fecha de 3 meses atrás. 3 meses en los que Javier había seguido besándola, acostándose con ella, planeando supuestas vacaciones de aniversario. 3 meses en los que Camila había venido a su casa para cenas de chicas. Había llorado en su hombro hablando de lo difícil que era encontrar al hombre correcto. Había aceptado favores y consejos mientras la apuñalaba cada noche. ¿Alguna vez has sentido que las personas que amas te consideran un obstáculo en lugar de un tesoro? Lucía cerró el sobre y se permitió llorar, no por ellos, sino por la mujer que había sido, por esa Lucía ingenua que creía que el amor era suficiente, que la bondad se devolvía con bondad, que las personas eran básicamente decentes. Esa mujer había muerto ese martes frente al apartamento de Camila. La mujer que quedaba era diferente, más dura, más lista y definitivamente más peligrosa. Primero, necesitaba dinero propio. Javier no trabajaba regularmente. Vivía principalmente de los ingresos de Lucía y de algunos trabajos fotográficos esporádicos que ahora ella sospechaba eran en su mayoría inventados. Abrió una cuenta de banco nueva, únicamente a su nombre, y comenzó a transferir su sueldo allí. Documentó cada gasto que Javier hacía de la cuenta conjunta, especialmente aquellos que coincidían con sus encuentros con Camila. Segundo, consultó a un abogado matrimonialista. Elena Cortázar era conocida en Madrid por ser despiadada en casos de divorcio. Su despacho en el Paseo de la Castellana olía a cuero caro y victoria. Señora Morales, dijo Elena después de revisar el dossier que Rodrigo había preparado, tiene usted un caso sólido. Con estas pruebas, su esposo no tendrá más remedio que aceptar condiciones desfavorables. El apartamento está a nombre de los dos, ¿correcto? Sí, pero la entrada la pagué yo con mi herencia. Perfecto, eso nos sirve. ¿Tienen bienes compartidos? Algunos. El coche está a mi nombre. Hay una cuenta de ahorros, aproximadamente 30.000 euros. La mitad es mío, ganado antes del matrimonio. Elena tomó notas. Bien, ahora mi consejo profesional, no le diga nada todavía. Primero asegure todos los activos, documente todo y cuando estemos listas lo golpeamos con los papeles del divorcio. Rápido y limpio. No, dijo Lucía lentamente. Una idea había estado formándose en su cabeza durante días. Quiero que sufra. Quiero que sienta aunque sea una fracción del dolor que me causó. Elena la miró con aprobación. Entonces, señora Morales, vamos a planear esto cuidadosamente. El plan era simple pero efectivo. Lucía comenzó a actuar más cariñosa con Javier. Le preparaba sus comidas favoritas, le enviaba mensajes de amor durante el día, incluso sugirió que deberían intentar tener un bebé. Javier, el idiota confiado, lo tomó como una señal de que tenía a su esposa completamente engañada y bajo control. Lo que no sabía era que cada muestra de afecto de Lucía era documentada, fotografiada, grabada. Ella estaba construyendo una narrativa. La esposa perfecta, amante y devota, traicionada por un marido cruel. Cuando esto llegara a los tribunales y a las redes sociales, porque Lucía había aprendido que la justicia pública a veces era más efectiva que la legal, Javier quedaría como el villano absoluto. 3 semanas después de descubrir la infidelidad, Lucía organizó una cena. Invitó a Camila, por supuesto, y a otros amigos cercanos. 8 personas en total, testigos de lo que estaba por venir. Preparó la mesa con esmero. Salmón a la plancha, ensalada de quinoa, vino blanco, verdejo bien frío. Todo perfecto, como siempre. Camila llegó con una botella de cava y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por invitarme, Lu.
dijo, usando ese apodo que ahora le parecía a Lucía una profanación. Últimamente te noto distante. ¿Distante yo? Lucía sonrió dulcemente. ¿Qué cosas dices, Cami? Eres mi mejor amiga. Siempre lo serás. La cena transcurrió con normalidad. Conversaciones banales sobre trabajo, política, el último escándalo de la farándula española. Javier estaba particularmente encantador esa noche, contando anécdotas que hacían reír a todos. Lucía lo observaba como si fuera un espécimen de laboratorio. ¿Cómo podía mentir con tanta facilidad? ¿Cómo su cara no mostraba ni un atisbo de culpa? Cuando llegó el momento del postre, tarta de Santiago, la favorita de Javier, Lucía se puso de pie y golpeó suavemente su copa con una cucharilla. Perdón por interrumpir, dijo con voz clara, pero quiero hacer un brindis. Todos levantaron sus copas sonriendo, esperando uno de esos discursos sentimentales que Lucía solía dar cuando estaba ligeramente bebida. Quiero brindar, continuó Lucía, por la honestidad, por las personas que dicen la verdad incluso cuando duele, y por las lecciones que aprendemos cuando finalmente abrimos los ojos. Hubo murmullos de aprobación. Javier le guiñó un ojo. También quiero brindar, y aquí su voz se volvió de acero, por los mentirosos, los traidores y las personas que creen que los demás somos estúpidos. El ambiente cambió instantáneamente, las sonrisas se congelaron. Camila palideció. Lu, empezó Javier, pero ella levantó una mano. No he terminado. Verás, hace 3 semanas descubrí que mi amado esposo y mi queridísima mejor amiga llevan 2 años acostándose a mis espaldas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Uno de los invitados, Roberto, dejó caer su tenedor con un ruido que sonó como un disparo. Lucía, no sé de qué estás hablando, comenzó Camila, pero su voz temblaba. Lucía sacó su móvil y lo conectó a la televisión Smart que tenían en el comedor. Las fotos comenzaron a aparecer. Javier y Camila besándose, entrando a hoteles, abrazados en playas donde Lucía nunca había estado. ¿Quieren que ponga también los mensajes de texto?, preguntó Lucía con dulzura venenosa. Tengo algunos particularmente interesantes, como cuando te quejabas, Camila, de que era agotador fingir ser mi amiga, o cuando tú, Javier, le decías que yo era aburrida en la cama comparada con ella. Javier se puso de pie bruscamente, tirando su silla. Esto es una locura. ¿Nos espías? ¿Estás enferma? ¿Enfermo yo? Lucía rió, un sonido sin humor. Enfermo está el que le miente a su esposa durante 2 años. Enfermo está el que usa el dinero de su mujer para pagar hoteles donde se acuesta con su amante. Enferma está la zorra que traiciona a su mejor amiga y luego viene a su casa a comer de su comida. Camila comenzó a llorar. Lucía, lo siento, yo no quería que pasara, pero... ¿Pero qué? ¿Te enamoraste? Lucía escupió las palabras. ¿Sabes qué, Camila? Me das lástima porque Javier no te ama, solo te usa. Y ahora que esto salió a la luz, te apuesto lo que quieras a que te va a abandonar más rápido de lo que tardó en seducirte. Javier miraba entre las dos mujeres, ya claramente calculando su mejor estrategia. Lucía, podemos hablar esto en privado. No tiene sentido hacer una escena. ¿Escena? La voz de Lucía subió de volumen. ¿Escena? Ustedes dos han estado actuando una farsa durante 2 años y yo soy la que hace una escena. Quiero que se vayan, los dos. Ahora. Este es mi apartamento también, empezó Javier. No, no lo es. Consulta con tu abogado. La entrada la pagué con mi herencia antes del matrimonio. Según la ley española es mío. Y a primera hora del lunes estarás recibiendo los papeles del divorcio. Ah, y Camila, tu jefe recibirá un email muy interesante sobre tu falta de ética profesional. Difícil mantener tu puesto en recursos humanos cuando todos sepan que te acuestas con hombres casados. Era cruel, Lucía lo sabía. Pero después de 2 años de crueldad dirigida hacia ella, se sentía justificado. Los invitados comenzaron a levantarse, murmurando excusas incómodas. Todos excepto Marta, una colega de la galería que había permanecido callada hasta ese momento. Lucía, dijo Marta suavemente, ¿necesitas que me quede? Lucía negó con la cabeza. Estoy bien, mejor que bien, de hecho. Cuando todos se fueron, incluyendo un Javier furioso que juró que esto no había terminado, y una Camila sollozante que balbuceaba disculpas patéticas, Lucía se quedó sola en su apartamento. Miró el desastre de la cena a medio terminar, las copas de vino, los platos sucios. Y, por primera vez en semanas, sonrió, una sonrisa real. Los siguientes meses fueron un torbellino legal. Javier intentó pelear el divorcio, pero las pruebas eran abrumadoras. Elena Cortázar lo destrozó en cada audiencia.
Al final, Lucía se quedó con el apartamento, donde con su parte justa de los ahorros, más una compensación por el dinero que Javier había gastado en su aventura y con su dignidad intacta. Camila perdió su trabajo, no directamente por el email de Lucía, que finalmente decidió no enviar porque no era tan vengativa después de todo, sino porque la historia se filtró en su oficina y su reputación quedó arruinada. Eventualmente se mudó a Valencia, huyendo de los chismes de Madrid. Javier intentó contactar a Lucía varias veces, mensajes de texto que alternaban entre súplicas patéticas y amenazas vacías. Ella bloqueó su número después de reenviar todo a su abogada como evidencia de acoso. 6 meses después del divorcio, Lucía estaba en el retiro otra vez, pero esta vez no estaba llorando. Estaba leyendo un libro en su banco favorito, disfrutando del sol de primavera en su cara. ¿Este asiento está ocupado?, preguntó una voz masculina. Lucía levantó la vista. Un hombre de aproximadamente su edad, cabello castaño, ojos amables, sonrisa tímida, sostenía un café en cada mano. Libres están, respondió ella, volviendo a su libro. Te vi aquí hace unas semanas, dijo él, sentándose pero manteniendo una distancia respetuosa. Parecías triste. Hoy te ves diferente. Lo estoy, dijo Lucía, y era verdad. Ya no era la mujer rota de hace meses, era alguien nuevo, más fuerte, más sabia, más cautelosa ciertamente, pero también más auténtica. Soy Diego, dijo él, extendiendo una mano. Lucía. No fue amor a primera vista. Lucía ya no creía en esas cosas. Pero cuando Diego le preguntó si le gustaría tomar un café algún día y ella dijo que sí, sintió algo. No mariposas en el estómago ni fuegos artificiales, solo una pequeña chispa de curiosidad, de posibilidad. Porque Lucía había aprendido que el amor verdadero no te ciega, te abre los ojos, y esta vez los suyos estaban bien abiertos. 3 meses después, Lucía y Diego estaban juntos. Él era arquitecto, divorciado también, con una hija de 8 años que Lucía adoraba. No vivían juntos, demasiado pronto para eso, pero se veían regularmente. Cenaban, iban al cine, paseaban por Madrid cogidos de la mano. Era diferente con Diego, transparente. Él le mostraba su teléfono sin que ella lo pidiera. Le presentó a su hija en la tercera cita. Hablaban de sus exparejas sin drama, con la madurez de personas que habían sufrido pero aprendido. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le dijo Diego una noche mientras cenaban en su apartamento, el mismo donde había confrontado a Javier, pero que Lucía había redecorado completamente, borrando cada rastro de su vida anterior. ¿Qué?, preguntó Lucía, sonriendo. Que eres genuina, no finges ser quien no eres. Y después de mi matrimonio, eso es refrescante. Lucía lo besó. Un beso suave, lleno de promesa, pero sin prisa. Y en ese momento, mirando a este hombre que la veía realmente, que la valoraba, que la elegía cada día sin mentiras ni juegos, Lucía supo que había hecho lo correcto. Dejar ir el dolor, enfrentar la verdad y darse una segunda oportunidad. El final feliz no era estar con alguien a cualquier costo, era estar con alguien que te mereciera. Y finalmente, Lucía había encontrado a alguien que sí lo hacía. Madrid seguía siendo Madrid. Ruidosa, caótica, hermosa. Pero ahora cuando Lucía caminaba por sus calles lo hacía con la cabeza en alto. Ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente. Era una mujer que había sobrevivido a la traición más dolorosa y había salido del otro lado más fuerte. Y eso, decidió ella, valía más que 1000 amores falsos, porque al final la mejor venganza no era destruir a quienes te lastimaron, era construir una vida tan plena, tan auténtica, tan genuinamente feliz, que su ausencia en ella fuera completamente irrelevante. Y Lucía Morales, con su cabello rubio ondeando al viento madrileño y su corazón finalmente en paz, había hecho exactamente eso.